siempre, muy concurrida asistencia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Yo soy Luis Méndez, soy psiquiatra, miembro de APM y gerente médico en el para biomedicinas, lo cual incluye, por supuesto, el área de neurociencias. Y me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy y presentarles a nuestra conferencista, la doctora Ingrid Vargas. Ella es médico, psiquiatra, tiene un doctorado en ciencias por parte de la UNAM. Ella es académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental también de la UNAM. Es del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Tiene numerosas publicaciones en revistas y capítulos de libros en el campo de la salud mental, de la psiquiatría, y la doctora, entre varios premios, diferentes premios que ha recibido, uno de ellos fue precisamente la medalla Alfonso Caso al graduado más distinguido en el 2013 en el programa del doctorado. El día de hoy, la doctora Vargas nos presentará algunas consideraciones interesantes, muy actualizadas sobre el trastorno bipolar. Su conferencia del día de hoy es depresión bipolar: ¿qué piezas nos faltan en el rompecabezas del diagnóstico y el tratamiento? Doctora Vargas, muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias al comité organizador del Congreso y por supuesto a ustedes por estar aquí tan temprano, que yo creo que es una ventaja en esta ciudad caótica, justo por el fin de semana que nos tocó y la zona en la que nos ubicamos. Entonces, bueno, creo que estamos a muy buen tiempo de poder empezar nuestro Congreso. Y yo creo que es importante mencionar que podríamos empezar hablando de la serie de piezas con las que contamos en este momento. Justamente rescatando un poco el título que le dimos a la ponencia el día de hoy, no vale la pena el enfatizar que al día de hoy, y con la serie de avances en materia de ciencia y tecnología, aunque todavía estamos en pañales y hay mucho que desconocemos, es cada día más, ¿no?, la información que tenemos con relación a lo que es el trastorno bipolar, en dónde es el asiento anatomofisiológico, a cómo se comporta clínicamente la patología y alternativas terapéuticas. Si bien es cierto, y quienes me han escuchado en algunas otras pláticas, siempre menciono que en este momento histórico de la psiquiatría todavía contamos con diagnósticos y tratamientos muy sucios, muy contaminados, porque aún es poco específico y en la misma caja donde entra todo lo que suena a elevación metemos la bipolaridad. Y bueno, en ese mismo sentido pues tenemos una serie de alternativas también de intervención y tratamiento que son poco específicas y que también se aplican a muchas otras patologías. Aún con esa certeza, ¿no?, sabemos que contamos con una serie de piezas de nuestro rompecabezas que nos empezaría como a permitir armar un esbozo, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos tenemos hasta el momento? Bueno, todos nosotros, ¿no?, sabemos en cuanto a depresión bipolar que es una condición muy frecuente, que además uno de nuestros retos, y justamente una de las piezas faltantes de ese rompecabezas, es la dificultad en la identificación, sobre todo en la identificación oportuna y adecuada. Que nos importa detectar adecuada y tempranamente esta condición, porque las repercusiones son muchas. Finalmente, vinculada a una psicopatología altamente impactante, la depresión bipolar, por supuesto, va a tener una serie de implicaciones para quien lo padece de no ser adecuadamente detectado y tratado. Y todos nosotros estamos bien ciertos, ¿no?, que las intervenciones de tratamiento para esta patología o para esta fase de la patología en específico es completamente diferente a lo que tendríamos que hacer en el caso de una depresión bipolar. De ahí la existencia de la adecuada identificación, ¿no? Entonces, esto nos marcaría una gran diferencia. De ahí partimos también, como siempre vale la pena recordar, el trastorno bipolar no es solamente
nos atañe por una cuestión del impacto en el paciente, sino porque es una condición bastante frecuente. Estas son algunas de las cifras más recientes con relación a las prevalencias a nivel mundial. Recuerden que esta es una psicopatología que no tiene ni predilección por sexo ni por raza. En realidad no es que, por ejemplo, en la gente de esta parte del mundo no se presente, sino que tiene que ver con la cuestión de la identificación, ¿no? Finalmente. En realidad es una patología diseminada muy homogéneamente a lo largo del planeta, ¿no? Y para México las prevalencias también son bastante parecidas, ¿no? De manera general, nosotros diríamos que la prevalencia del trastorno bipolar en México, por lo menos con los últimos datos duros con los que contamos, fluctúa entre el 1.3 y el 2%, dependiendo del subtipo de bipolaridad del que estemos hablando. Entonces, bueno, si ya uno echa números, por supuesto que nos daremos cuenta de que es algo bastante frecuente entre nosotros. Además de eso, decíamos, bueno, también sabemos, ¿no?, que la depresión bipolar es bastante frecuente. Se estima que más o menos de cada 10 pacientes que nosotros vemos y que hacemos el diagnóstico de depresión unipolar, ¿no?, 3 pueden en realidad estar presentando un cuadro depresivo que no es una depresión unipolar, sino que es parte de un trastorno bipolar. Esta serie de dibujos, no sé si alguno de ustedes ya la vieron, este autor las sacó hace un par de años, son muy interesantes porque representan como monstruos, ¿no?, como una especie de alebrijes para nosotros, que ellos ponen como monstruos, ¿no?, las diferentes psicopatologías, y es una descripción muy literaria de lo que es cada una de ellas. En relación a la bipolaridad la menciona como una entidad inestable que le quita la sensación de control a la persona. Y creo que es muy cierto. Si nosotros hablamos con nuestros pacientes, uno de los grandes impactos, sobre todo con el pasar de los años y la experiencia de vivir y sufrir esta enfermedad, es justamente esa sensación de falta de control. Todos nosotros sabemos que el riesgo de presencia de un nuevo episodio, de una recaída, está ahí, aún cuando el paciente toma sus medicamentos, ¿no?, y aún con una relativa disciplina. Hay muchas condiciones, incluso internas, que pueden de repente precipitar la aparición de un nuevo episodio. Entonces, esa falta de control es justamente lo que tiene este monstruo de la bipolaridad que aqueja a muchos de nuestros pacientes. En este punto, y como decíamos al principio, los avances han sido muchos, afortunadamente, y yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es cambiar nuestra perspectiva. Si a cualquiera de nosotros de repente alguien que no es cercano a la psiquiatría nos pregunta qué es el trastorno bipolar, la mayor parte, ¿no?, decimos, bueno, es que es un trastorno afectivo, ¿no?, que ahora ya eso podríamos ponerlo entre paréntesis, ¿no?, porque va más allá del puro afecto, ¿no? Y luego es una serie de trastornos, ¿no?, que se caracteriza básicamente por fases depresivas, alternando con episodios de manía. Algunos de ellos no presentan todas las depresivas, sino solamente de manía, y de repente puede haber combinación de los mismos. Bueno, esa visión un tanto simplista debe dejarnos a lo mejor limitados con lo que realmente es la patología, ¿no? Porque si uno lo ve así, de repente hasta pareciera que es relativamente fácil de identificar y de controlar, ¿no? Pero en esto inciden un montón de cosas. Yo quisiera que uno de nosotros, ¿no?, pudiéramos decir, en efecto, todos los pacientes que tengo en el consultorio se comportan así. No me costaron trabajo de identificar, los trato y todos están al 100, súper controlados, no tenemos mayor implicación, ¿no?, de la enfermedad. Creo que no, la verdad es que pocos podríamos decir eso. La perspectiva, entonces, tradicional se nos queda cortita cuando realmente vemos la dimensión del problema. Es pertinente que rescatemos una visión mucho más holística de esta psicopatología, entendiéndola también como un trastorno multisistémico, ¿no? Decíamos hace ratito, no se limita únicamente a una condición que impacta el afecto de la persona. Sabemos que es mucho más allá de eso, ¿no? Por eso no se queda nada más en el trastorno afectivo. Y además, no se limita a una alteración a nivel cerebral. Todos nosotros sabemos ahora, ¿no?, las implicaciones que se han encontrado, por ejemplo, a nivel metabólico, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Y es un trastorno multisistémico, donde la apuesta por una condición de mecanismos inflamatorios irregulados, ¿no?, que estén ahí como parte de la etiopatogenia, es algo que nos empieza a dar mucho más sentido. ¿Por qué?
Porque sabemos que es una condición crónica, llega para quedarse, sabemos que desafortunadamente no se comporta exactamente como dicen los libros y las fases no están tan bien delimitadas, ¿no? Sabemos que estas muchas veces se traslapan, que además tienden, ¿no?, a la evolución, es una evolución desafortunadamente acompañada de condiciones, por ejemplo, como una función cognitiva deteriorada, ¿no?, con el tiempo. Y decíamos la presentación clínica, la presentación clínica de la misma tampoco es tan regular y bien delimitada. Más bien es esto y de repente hay una combinación de muchas de las fases. Y la eutimia, ¿no?, utópica a la que pretendemos llegar, la verdad es que es más eso, una utopía que una realidad, porque el alcanzar los niveles basales de estabilidad es muy complicado, si no que imposible para estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando uno se percata de las implicaciones de la patología, respalda mucho más esta visión. Veamos lo que pasa con el simple episodio depresivo, y lo pongo entre comillas como simple pensando en la comparación con el episodio depresivo bipolar. Esta es alguna de las propuestas de lo que pasa con la depresión, pensándolo incluso como bipolar, ¿no? En un primer episodio que desafortunadamente aparece tras la combinación de estos factores internos y externos, ¿no?, y esta vulnerabilidad hereditaria, finalmente se desencadena, se suceden una serie de eventos a nivel, decíamos, de los mecanismos de inflamación, cambios epigenéticos, alteraciones en el neurotrofismo celular, una disregulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿no?, una disfunción mitocondrial importada y, por supuesto, mecanismos de estrés oxidativo. Todos ellos, una vez que aparece en nuestro primer episodio depresivo, se presentan en la persona y es lo que hace que a partir de ahí, ¿no?, la persona ya no es la misma, es un antes y después de la presentación solamente de la depresión. ¿No? Perdón, señor. ¿Por qué? Porque hay daño en los componentes celulares, independientemente de la intervención terapéutica que hagamos, sabemos que esto se va a dar. Estamos tratando de limitar el impacto, pero esto ya sucede en cuanto las primeras manifestaciones de la enfermedad aparecen. Hay inducción de la apoptosis, la muerte celular programada, ¿no? Y por supuesto entonces hay un impacto importante, no solamente en la supervivencia, sino en el crecimiento neuronal, ¿no? Esto finalmente aumenta la vulnerabilidad de esa persona, por eso es que siempre le decimos, si usted ha presentado depresión alguna vez en la vida, el riesgo de que la vuelva a presentar es mayor que cualquier otra persona que nunca antes la hubiera presentado, ¿no? Y esto viene de la mano, el deterioro cognitivo y funcional con alteraciones estructurales evidentes, que aunque sabemos que hay cierto regreso a la normalidad después de una adecuada intervención terapéutica, estos de todas maneras dejan una huella y hacen que nuestro paciente nunca vuelva a ser el mismo. Eso está mucho mejor entendido en el caso de los pacientes con depresión unipolar. Supongamos lo que pasa en el caso de la bipolaridad, ¿no? Son estos daños más algunos otros que se adicionan propios de las características de nuestra patología, ¿no? Con la presencia de estudios de imagen funcional, podemos también tener una idea de cómo están dándose esas vías, ¿no?, a nivel del cerebro de una persona con bipolaridad, ¿no? En esta, por ejemplo, en esta tractografía nos damos cuenta de lo que pasa en un cerebro sano y en el de alguien que padece trastorno bipolar. Nos damos cuenta aquí, ¿no?, esto que está marcado en rojo, que hay una mayor densidad de adelgazamiento de un complejo involucrado precisamente en la regulación y expresión de las emociones, como es el complejo amígdalo-hipocampal, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que pasa sobre todo en aquellos pacientes con una historia de mal control de la bipolaridad, nos encontramos algo como esto, ¿no? En un estudio que ni siquiera es funcional, sino únicamente morfológico, ¿no? Nos damos cuenta de lo que pasa, por ejemplo, en una persona con trastorno bipolar, ambos de una edad bastante similar, pero con una mejor evolución por el control de la sintomatología de largo plazo y de alguien que ha tenido más de 20 episodios de la patología, ¿no? Esto va a ser mucho más difícil de resarcir y seguramente a nivel funcional tiene mucho mayores implicaciones para nuestros pacientes. Porque no es nada más, ¿no?, la ciencia de lo que está detrás de la clínica, sino lo que pasa en la vida real, ¿no? Nuestros pacientes salen de nuestro consultorio no nada más con una etiqueta diagnóstica, que eso ya tiene sus implicaciones en muchos sentidos, sino sabe también enfrentarse a una vida
con unas determinadas características para hacer este enfrentamiento, ¿no? Y ahí es donde nosotros tendríamos que recordar esto. ¿Por qué la insistencia de seguir hablando de un tema? A lo mejor algunos dicen, otra vez depresión bipolar, sí, ya lo hemos visto mil veces. Sí, pero a diario se genera conocimiento, a diario se tiran apuestas que antes estaban muy fuertes y ahora se hacen nuevas postulaciones. Entonces, esa es un poquito nuestra obligación como personal de la salud encargado de dar atención a pacientes con esta patología tan complicada. El impacto en la vida funcional. Aquí de manera muy simplista, ¿no? Vemos lo que pasa por lo menos en 3 esferas funcionales. El trabajo, la vida social y la vida familiar. En azul ven ustedes lo que está pasando en un paciente o en pacientes con trastorno bipolar. La siguiente fila habla de lo que pasa con pacientes que han sido diagnosticados con depresión bipolar y finalmente lo que sucede contra los controles sanos. Ustedes ven, creo que de manera muy evidente, que el impacto sucedido en las diferentes esferas es estadísticamente significativo en comparación, ¿no?, de la bipolaridad, ya sea con la depresión bipolar y, por supuesto, gente sana. Esto lo vemos a diario, ¿no? Esto más allá de reconocer los efectos secundarios que el paciente está experimentando por los medicamentos, la eficacia, ¿no?, de las intervenciones que dictamos de repente con cada paciente, ellos mismos y sus familias también nos hablan de qué ha estado sucediendo. Todo eso que nosotros identificamos y atendemos, ¿qué traducción tiene en la vida real? Pues bueno, no siempre es la más satisfactoria. Y eso en pacientes en los que están en control. En pacientes que no tienen un control adecuado de la patología, por supuesto que el impacto es aún mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Y dónde está nuestra primera pieza faltante del rompecabezas? Que de repente lo sospechamos, pero también es tanto el bombardeo de la información que a veces nos hace dudar, ¿no? A veces lo sospechamos y vemos un paciente y decimos, yo creo que tiene trastorno bipolar, pero esta depresión que estoy viendo no es una depresión habitual, ¿no? Significa que tiene estos componentes de la bipolaridad, pero acabamos diciendo, pues sí, pero no es suficientemente bipolar, mejor lo sigo tratando solo como depresión. Y ese es probablemente uno de nuestros grandes problemas. Vamos entonces con la primera pieza faltante, que es justamente la parte del diagnóstico adecuado. Todos nosotros ya sabemos esto, ¿no? Hablando de semanas sintomáticas en la vida del paciente con trastorno bipolar, es mucho más frecuente que presenten síntomas depresivos, ¿no? La mayor parte de ellos pasan la mayor parte del tiempo con síntomas de depresión. Esta es una diapositiva viejita que seguramente la han visto en muchas ocasiones, pero creo que es un recordatorio, ¿no?, para ver cómo de todas maneras el diagnóstico adecuado se nos sigue yendo de las manos, aún y cuando, por ejemplo, en la evolución son los síntomas más frecuentes. Esta, les decía, es una estadística ya un poquito antigua, pero bueno, en ese entonces se hizo, ¿no?, en la que era la Asociación de los Trastornos Maníaco-Depresivos, y se les hizo una encuesta en retrospectivo de lo que había sucedido, sobre todo en la parte del diagnóstico. ¿Cuántos de ellos ya en ese momento, diagnosticados como pacientes con trastorno bipolar, habían sido inicialmente identificados con alguna otra patología? Casi el 70% de ellos no habían sido diagnosticados inicialmente como bipolares. La mayor parte de los diagnósticos utilizados fueron, como era de esperarse, el trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, y de ahí, bueno, nos vamos a esquizofrenia, problemas de la personalidad, problemas con sustancias, específicamente alcohol, trastorno esquizoafectivo. Uno diría, bueno, pero también sabemos que hay un gran porcentaje de pacientes que debutan con un episodio depresivo y no tienen ningún otro tipo de antecedente que nos haga sospechar algo distinto. El problema aquí, doctores, es que de estos, el 35% había tenido datos compatibles con bipolaridad hasta 10 años atrás, antes del diagnóstico equivocado. Entonces, había herramientas para poder haberlos identificado adecuadamente y de cualquier manera no se hizo. Y eso sigue sucediendo. Este es un reto porque, por supuesto, si nosotros quisiéramos verlo, ¿no?, de manera espectral, este es justamente el punto donde cae nuestra mayor dificultad de la identificación. ¿Por qué es tan difícil? Por diversas condiciones.
Una de ellas es que todos decimos, bueno, es que hay que identificar estos datos compatibles con bipolaridad, hay que ver si hubo episodios o no de elevación, aún aquellos de hipomanía. Pero ustedes saben que hay un subreporte, y en especial de estos datos de hipomanía, ¿no? A lo mejor los de manía saltan a la vista por el impacto que dejaron, pero los episodios de hipomanía no necesariamente. Son subestimados no solo por el paciente, sino también por la familia. En muchas ocasiones, y sobre todo en aquellos con una historia de episodios repetidos, impactantes, de difícil respuesta, los pequeños episodios de hipomanía tienden a ser identificados por paciente y familia como periodos en los que el paciente está muy bien, en el que se ha sentido mejor y está mejor en la vida, ha sido propositivo, tiene ganas de hacer cosas, y entonces, con justa razón, tanto paciente como familia dicen, no, pero es que yo creo que eso no es la enfermedad, esas han sido sus mejores épocas. Entonces, bueno, nuestro reto es justamente demostrar que no, que ha sido parte de la patología, y aquellas cosas que no acaban de estar identificando, ¿no? Porque ellos mismos nulifican algunas de estas cosas de impacto negativo para poder darle una razón y decir, no, claro que había estado mejor, y usted a fuerzas quiere decirme que está enfermo. Los síntomas atípicos tampoco nos permiten de repente hacer una identificación tan sencilla, y por supuesto las cosas se complican cuando hablamos de subtipos de la bipolaridad, como es el tipo 2, o bueno, aquellos con ciclos un poquito más rápidos, o ciclotimia, ¿no? Y el espectro bipolar, que bueno, cuando ya saben que la cuestión del espectro es debatible, ¿no? De repente todo el mundo acaba siendo bipolar cuando vemos las especificaciones del espectro, ¿no? Pero bueno, está ahí, y algunos pacientes sí, definitivamente no caben en ninguna de las cajitas de las categorías tradicionales, ¿no? ¿Cómo le hacemos entonces para por lo menos sospechar que algunos de los pacientes efectivamente lo que están experimentando es una depresión bipolar? Pues bueno, realmente a lo que le apostamos es a la parte probabilística, ¿no? Nos acercamos un poquito a los predictores que por lo menos en la historia de aquellos pacientes que ya tenemos identificados parecen tener un mayor respaldo para que nos ayuden a darnos una mejor idea. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, lo que el doctor Tamayo realizó. Él básicamente hizo una revisión tratando de identificar aquellos predictores que cuentan con una mayor evidencia de respaldo, ¿no? Y bueno, vamos a darnos cuenta que muchos de ellos realmente son los que hemos nosotros identificado. Si ustedes observan esta diapositiva que habla de los predictores, primero que nada, con relación a la historia personal. El más fuerte de ellos es la historia de episodios previos de depresión con una respuesta refractaria. Esto es interesante porque además lo que nosotros sabíamos en nuestra estrella clásica de los 5 picos de orientación para identificación de depresión bipolar, ¿no? Decía mala respuesta a los antidepresivos, y ahí entraban no solamente los refractarios, sino también entraban aquellos de una respuesta rápida, los que nos viran rápidamente, ¿no? Y por eso hay una respuesta aberrante. Pues ahora parece que en realidad eso es claro que es un predictor importante. Cuando lo tenemos, pues bueno, agua pasa por mi casa y inmediatamente lo identificamos, pero parece ser, ¿no?, que por lo menos en la literatura internacional un predictor importante no es tanto la respuesta rápida, sino el episodio depresivo refractario, ¿no? El que nos tiene que empezar a prender como esta luz de alerta y a sospechar que a lo mejor lo que hemos estado tratando como una depresión bipolar realmente no lo es, sino es parte de la bipolaridad. El inicio temprano de la depresión también es uno de los predictores que se sigue postulando como importante. Recuerden que por temprano ubicamos a todos aquellos que han tenido un primer episodio bien identificado y franco antes de los 25 años. Eso los pone todavía en un mayor riesgo de que realmente sea una depresión bipolar. En cuanto a historia familiar, la historia, por supuesto, los antecedentes heredofamiliares de trastornos bipolares, claro que sigue siendo una de las más fuertes. Pero también, por ejemplo, tenemos aquellos en los que está la parte temperamental, donde no se ha demostrado en la patología tan franca, pero sí tienen esta historia de un temperamento irritable que ha tenido sus consecuencias a partir de la presencia de este temperamento. Y, por supuesto, un antecedente heredofamiliar de la historia del suicidio. Cuando hablamos de datos de elevación, y sobre todo datos de elevación dentro de la historia de la depresión de ese paciente, resulta que nos encontramos algunos como estos, ¿no? La irritabilidad, agresividad y rabia, ¿no?, parece ser uno de los que tiene más evidencia de sustento.
Es decir, aquellos pacientes que presentan episodios depresivos con altos niveles de irritabilidad y que incluso han llegado a tener algunas consecuencias o impacto debido al componente de agresividad y de rabia en los mismos, es uno de los que parece ser un mayor indicador de que realmente ese cuadro depresivo es parte de la bipolaridad. Después de eso, encontramos cuadros depresivos con esta característica peculiar, excesivo contacto social, o con excesivo involucramiento en actividades placenteras. Esto es interesante porque entonces nos toca indagar de manera más intencionada para ver qué tipo de características ha tenido esa depresión. Por supuesto, y todos nosotros diremos, híjole, a veces es complicado porque dentro de lo que la depresión significa, pues para el paciente va a haber otros síntomas más significativos, ¿no? Para el paciente lo más impactante es la anedonia, el propio ánimo bajo, ¿no? El abandono de las actividades, etcétera. Pero seamos un poquito más insistentes y tratemos de rescatar estas características que nos pueden orientar a una mejor identificación. Y estos son otro más, ¿no? El componente de hiperactividad y de distracción dentro de las características depresivas que presenta el paciente también son algunos de los predictores que ahora se postulan como importantes, ¿no? ¿Qué pasa con los rasgos depresivos? Pues los rasgos depresivos que se han encontrado mucho más frecuentemente vinculados a las depresiones bipolares han sido, ¿no? En primer lugar, la historia de episodios depresivos mayores frecuente. Esto es más de 5 en la historia del paciente, es el predictor más fuerte que reporta ahora la literatura. Después de eso viene la depresión posparto, el antecedente de depresión posparto, y la duración breve, bueno, el inicio abrupto y la duración breve de los episodios. Que esta es una característica muy interesante y es una de las que ya antes se sospechaba y ahora se ratifica como un predictor relevante. Episodios que aparecen de manera más súbita, no tan insidiosa como pasa en la depresión unipolar, y que también se cortan igualmente de manera más repentina, a diferencia de lo que pasa en la depresión unipolar, donde tanto inicio como terminación del episodio son un poquito más graduales. Estos, si bien no son del estudio de tamaño y por lo tanto no tenemos como tal toda la evidencia que los sustenta, también se han demostrado y forman parte de esta estrella de los 5 picos de identificación. Depresiones con características estacionales, ¿no? Pacientes que ya saben, y además ya saben en qué tipo de estaciones donde tienden a presentar las recaídas. La depresión con catatonia, que creo que es cada vez más rara de ver, pero también si se llega a presentar es un antecedente que se ha vinculado con este tipo de patología. La parte de las elevaciones que comentábamos hace un ratito, sobre todo inducidas farmacológicamente, y los cambios marcados en el patrón del sueño. Esta es una parte también importante que se ha marcado para identificar este tipo de episodios. Perdón. Entonces, este era, por ejemplo, ¿no? El abordaje que todos conocíamos, que era el que les he estado mencionando, el de los 5 picos de estrategias de identificación de la depresión bipolar, ¿no? Y como vemos, hay unos que no se mencionaron en esta revisión que ahora comentábamos, pero que vale la pena seguir considerando. Uno tiene que ver con el retardo psicomotor, ¿no? Y el otro con la presencia de síntomas psicóticos también en nuestros pacientes. Si bien pareciera que no hay demasiada evidencia que respalde estos como predictores, en la parte clínica, en este aspecto más empírico, también muchas veces se reporta. Eso fue en cuanto a la parte faltante del diagnóstico, pero supongamos que ya los identificamos, que lo hicimos además oportuna y adecuadamente y ahora hay que tratarlos. ¿Cómo los trato? Viene la otra de las piezas que también es difícil de encontrar. ¿Por qué? Todos tenemos un ideal de tratamiento para esta patología, ¿no? Para este trastorno. Nos gustaría que los fármacos que tuviéramos disponibles, pues bueno, tuvieran una eficacia demostrada, ¿no? Y eso va en el sentido de que puedan tratar los episodios depresivos sin precipitarnos en viraje a la manía, que sean también confiables para nosotros como médicos, ¿no? De prescribir, que yo lo conozca tan bien y me haya dado tan buen resultado que de verdad no tenga duda alguna en poderlo prescribir.
que sea cómodo de administrar para el paciente. Este es un punto bien importante. Digo, ninguno de nosotros aguanta tomar tantos medicamentos por un periodo de tiempo tan prolongado, ¿no? Pensemos qué pasa sencillamente con los antibióticos. No me lo tienen que decir, pero reflexionemos realmente cuántos de nosotros somos tan disciplinados para pegarnos al esquema que se nos indica de un antibiótico y cuántos ya al tercer día, ¿no? Si no es de estos de duración cortita, pues como que ya se me olvidó, ¿no? Ya me siento mejor, no me lo tomo. Pensemos lo que implica tomar la serie de tabletas que toman los pacientes con trastorno bipolar a diario, por tiempos prolongados de por vida. Entonces necesitamos buscar algo que sea mucho más cómodo de administrar, ¿no? Y que además tenga pocos o ningún efecto adverso. Esto sería un poquito lo que quisiéramos de un tratamiento. Por eso decía yo, es complicado. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos a la mano para prescribir en nuestros pacientes identificados con depresión bipolar? Las guías de tratamiento no son la panacea, pero siempre les digo que creo que es importante conocerlas y aplicarlas según el paciente que estemos evaluando, ¿no? Nosotros hacemos, además de una medicina basada en evidencias, una medicina basada también en la experiencia y una medicina basada en el paciente, ¿no? Idealmente, porque todo eso que sabemos que se está recomendando tenemos que aterrizarlo a cada uno de los casos que estamos evaluando. Entonces, en ese sentido, las guías y algoritmos terapéuticos nos dan una muy buena idea de qué es lo que los expertos a nivel internacional están recomendando para poder tratar a los pacientes con estas características. Hay muchísimas, algunos probablemente son más afectos, por ejemplo, al algoritmo de Texas, algunos a lo mejor les gusta más lo que recomienda la Asociación Europea. A mi juicio, una de las más completas, porque efectivamente tiene bastante evidencia que lo respalda, es la del grupo de los canadienses, el CANMAT, que periódicamente hace una serie de recomendaciones desde el 2009 a la fecha, no solamente para trastorno bipolar, sino para el manejo de depresión unipolar y los trastornos de ansiedad. Entonces veamos un poquito qué dice el CANMAT para el manejo de la depresión bipolar. Acá, doctores, siempre es importante irnos sobre todo a nuestra primera línea, porque ahí está un stock importante de fármacos que pudieran ser una adecuada alternativa para el tratamiento de los pacientes en esa fase en específica. Por supuesto nos encontramos los estabilizadores clásicos, ¿no?, que siguen figurando por ahí. Muchas veces, por ejemplo, en el caso del valproato, no es en monoterapia, sino es en coterapia con otros de los fármacos, ¿no? Una de las críticas y de los cuestionamientos que se les han hecho a los autores es, por ejemplo, ¿por qué colocan a la lamotrigina para el manejo agudo de la depresión bipolar, ¿no? Y hace no mucho tiempo tuvimos la oportunidad de que el doctor Yatam estuviera por acá y justo era, por supuesto, una de las interrogantes más frecuentes. Él dijo, ¿no?, y que bueno, teníamos que recordar que la guía, en aras de ser estrictamente apegada a la medicina basada en evidencias, se sustenta en la evidencia científica reportada, ¿no? Evidencia que, bueno, cuente con todos los estándares que ellos establecen cuando hacen la revisión, etc. Y que en ese sentido, la lamotrigina contaba con suficiente evidencia para ser postulada como un tratamiento en el manejo agudo. Que, sin embargo, ellos apostaban al criterio clínico del médico que revisara justamente sus propuestas terapéuticas, en considerar que, bueno, de todos estos fármacos, la lamotrigina es uno muy peculiar, que tenemos que instalar muy insidiosamente, que no lo podemos poner en dosis terapéuticas tan rápidas, etc. Y que probablemente eso, en la parte clínica, ya del ejercicio clínico, pues no sea de los de primera elección justo por eso. Pero que no olvidemos que la guía lo tiene que poner en este mismo sentido porque es la evidencia reportada para el mismo. Entonces, bueno, ahí entra lo que decíamos hace un ratito, es importante conocerlas, es importante saber lo que se propone, y ya nosotros haremos una adecuación muy hecha a la medida para cada uno de nuestros pacientes. Otro punto que hay que resaltar es que en el caso de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina propuestas, prácticamente se hace un apoyo de la evidencia para cualquiera de los del grupo, a excepción de paroxetina. Recuerden que paroxetina es el único de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina que no
cuenta con evidencia para su uso en pacientes con trastorno bipolar. Esto, por muchos sentidos, porque es el que ha demostrado, ¿no?, junto obviamente con los duales y los imados y los tricíclicos, tener un mayor riesgo de viraje, pero además por la serie de efectos secundarios e interacciones farmacológicas que tiene. Entonces, esto está puesto para todos los del grupo, salvo para Argentina. Y bueno, podríamos ir hablando de cada una de las propuestas, ¿no?, pero creo, como decía al principio, que siempre es importante ver qué es lo que se recomienda de primera intención para nuestros pacientes, y de ese stock que nos sugieren podemos hacer una buena elección dependiendo de cada caso. Por mucho tiempo el temor principal era la parte del viraje, ¿no? Pues bueno, ya tiene un ratote que se ha demostrado que el riesgo de viraje en realidad es muy parecido tanto con el placebo como con el uso de antidepresivos. Esto es importante mencionar, ¿no?, que los antidepresivos no causan tanto viraje como habíamos temido, siempre y cuando estén acompañados de un estabilizador, ¿no? O sea, no los vamos a utilizar en monoterapia porque ahí, por supuesto, los resultados serían muy diferentes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta revisión sistemática que se hizo en el 2008 fue interesante, porque hizo una revisión bastante exhaustiva y en realidad llegaron a la conclusión de lo que ya mencionábamos. Los antidepresivos en combinación con los estabilizadores del ánimo en pacientes con depresión bipolar se pueden utilizar de manera segura y no incrementamos el riesgo de viraje. En realidad no hay evidencia, no hay estudios suficientes para realmente afirmar lo que antes decíamos, ¿no? Antidepresivos proscritos para el paciente bipolar, no, en realidad no hay evidencia que sustente esta postura. Y también algo que se ha visto es que como parte de la historia natural de la propia patología se presentan los virajes, ¿no?, la nueva presencia de episodios de elevación. Entonces no es directamente atribuible a la intervención farmacológica que hagamos, ¿no? Pero que no se nos olvide, los antidepresivos no son estabilizadores, no previenen manías. Entonces, por eso es la insistencia de poderlo cubrir con un fármaco adicional. Ustedes saben que además por un buen rato hubo todo un debate entre los bipolarólogos. Había el grupo que estaba totalmente a favor de utilizar antidepresivos, en especial todos los de la parte europea, y los estadounidenses muy particularmente estaban en la postura de no, estos no se deben utilizar nunca, porque tienen una serie de efectos. Bueno, entonces la Asociación Internacional de Trastorno Bipolar, la ISBD, reunió toda una fuerza de trabajo. Aquí están todos los miembros, donde sí hay un mexicano que estuvo participando, el doctor Mauricio Toen, estuvo dentro del grupo de revisión y de análisis, ¿no? Y a la conclusión a la que llegaron fue: para el tratamiento agudo de la depresión bipolar, los antidepresivos se pueden utilizar. En especial, ¿no?, los pacientes que más se van a ver favorecidos son aquellos en los que además ya tenemos reconocido en su evolución que les va bien con el manejo de antidepresivos. Y todos tenemos esos pacientes en consulta. Pacientes que nos dicen, es que me tardo muchísimo, el estabilizador solito me ha llegado a dar buena respuesta en algunos de los episodios, pero definitivamente cuando se instala un antidepresivo adicional a mi manejo de estabilización, la respuesta ha sido mucho mejor y más rápida, y entonces tengo una recuperación mucho más efectiva. Entonces ellos todavía se van a ver más favorecidos de esta intervención. Por supuesto, la sugerencia es que deben ser evitados cuando en la evaluación de ese episodio me encuentro datos de elevación concomitantes a la sintomatología depresiva. Obviamente es una cuestión de lógica, ¿no? Y tampoco se recomienda mucho en aquellos pacientes con una depresión en presencia de agitación psicomotriz o con el antecedente de haber presentado en algún momento ciclos rápidos. Que vamos, esto es una cuestión de sentido común, porque por supuesto son pacientes que tienen otro tipo de características, y no se les olvide, les estaré insistiendo siempre, estaremos buscando hacer un traje a la medida. En el tratamiento de mantenimiento, los antidepresivos también se pueden considerar. Es decir, la idea de que solo pongo el antidepresivo para el manejo del episodio y en cuanto pueda le quito, depende del paciente, traje a la medida. Hay pacientes que han demostrado que si les retiro el antidepresivo, que es una dosis pequeñita, recaen. En eso no se los puedo quitar.
Y hay pacientes que tienen dosis, algunas terapéuticas, otras subterapéuticas, como dosis de mantenimiento, y la requieren para mantener esa estabilidad. Tenemos que hacer la evaluación de cada uno, pero en ellos, en los que lo necesitan, se mantiene y funciona. Y la parte de la monoterapia, por supuesto, nunca se va a utilizar monoterapia con antidepresivos en alguien en quien ya tenemos el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿no? Entonces, las recomendaciones, digo, apelan al sentido común, ¿no? Y se parecen a lo que ya hacíamos en la práctica, solo que ahora el temor que tanto teníamos, pues bueno, ahí está, finalmente subsanado por una revisión por los expertos, ¿no? Y tenemos resultados interesantes. Ahora, hay alternativas, ¿no? Que por supuesto incluyen no solamente un estabilizador, sino un estabilizador con un antidepresivo, tal es el caso de la combinación olanzapina-fluoxetina, ¿no? Donde finalmente todos reconocemos que es una alternativa bastante eficaz, ¿no? Esta es la comparación que se hizo de lo que sucede con el placebo, la olanzapina en monoterapia y la combinación olanzapina-fluoxetina y su impacto en la escala de Montgomery-Åsberg en pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar. La respuesta rápida, ¿no? Probablemente la parte más significativa la alcanzamos a partir de la cuarta semana, pero la primera semana ya tenemos el primer impacto sobre los síntomas, ¿no? Las primeras manifestaciones de respuesta. Y bueno, innegablemente la respuesta que se obtiene con la combinación es estadísticamente superior, no solamente al placebo, sino incluso a la monoterapia con olanzapina. Entonces, sabemos que tenemos una alternativa que nos ayuda para el control de esta sintomatología. Esta es una revisión que hicimos el año pasado, justamente para ver lo que sucedía en la eficacia y seguridad de esta combinación en la población de adultos, pero también de adolescentes, que era una de las grandes preguntas que teníamos, ¿no? No pretendo que lean esto, es únicamente para que vean los estudios que se incluyeron. Pusimos criterios muy estrictos de inclusión para que realmente tuviéramos evidencia de soporte y el resultado fue esto, ¿no? La eficacia de la combinación fue superior, como mencionábamos hace un momentito, a la monoterapia con olanzapina, a la monoterapia con la motripina y por supuesto al placebo. Fue por lo menos con la evidencia sustentante, es una combinación bien tolerada incluso para la población de adolescentes, que es lo que ahora comentábamos, y que en realidad sus resultados no son muy distintos de otro tipo de fármacos en cuanto a la seguridad y tolerancia del mismo. Por lo tanto, es adecuada. Una parte relevante es que incluimos un par de estudios de Latinoamérica que normalmente no se incluyen en las revisiones y muchas veces también la duda que tenemos es, bueno, ¿y todo eso que se reporta le funciona igual a nuestros pacientes o funciona expresamente para población anglosajona, que es de repente con la que más se corren los estudios? Y en realidad no hubo diferencias en los resultados, entonces parece ser que es una combinación, ¿no? Que en las dosis e indicaciones ya sugeridas funciona igual de bien para nuestras poblaciones que para la población del resto del mundo. Y bueno, finalmente, doctores, algo que les quiero mencionar es que hicimos ya lo que teníamos que hacer. Detectamos, tratamos, y nuestro otro gran reto es, vinculado a la parte del tratamiento, ¿cómo le hago para que el paciente se siga tomando el medicamento? Esa es otra gran pregunta. Es todo un reto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, me gustaría nada más que levantar la mano, cuántos de ustedes, el 100% de sus pacientes con trastorno bipolar son adherentes al tratamiento? 100%. Bien complicado, ¿no? Son probablemente de nuestros pacientes más complicados. Hace un par de años publicamos este estudio, es un estudio cualitativo que básicamente se diseñó para tratar de ver cuáles eran estos factores que pueden incidir en un momento dado en una mala adherencia al tratamiento. Se hicieron muchas preguntas, ustedes saben, estos son estudios grandes, donde la cantidad de datos arrojados son muchísimos, así que solamente hicimos una selección de aquellos que estaban vinculados directamente con la parte de la adherencia terapéutica. Y bueno, nos dimos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, cuando preguntamos los temores, ¿no? Estos son algunos de los aspectos que nosotros podemos reconocer en los pacientes y que podríamos utilizar para fortalecer la adherencia en tratamiento, ¿no?
Los temores son los mismos que nosotros tenemos cuando los estamos viendo. Por ejemplo, la parte de la cronicidad, Ahora la parte de saber. un micrófono inalámbrico, por favor. ¿Me escuchan? ¿Nada? No se ve. No, es que son un chorro de datos. Por eso solo les quiero puntualizar. Ok. La parte una de las cosas que preguntamos fueron los temores que tienen con relación a padecer trastorno bipolar y con relación a tener que tomar medicamentos para el trastorno bipolar. Y les decía yo que esto es por ejemplo relevante porque son algunos de los aspectos que podemos seguir trabajando